El régimen de la Restauración borbónica, primera parte, características y funcionamiento del sistema canovista. Vuelta de los Borbones. Y empezamos con una pequeña introducción. El fracaso de la Primera República provocó que los partidarios de la Restauración borbónica buscasen apoyos. Antonio Cánovas del Castillo, el principal defensor de Alfonso, hijo de Isabel II, le hizo firmar el Manifiesto de Sandhurst en 1874. En él se presentaba como un monarca conciliador fiel a la tradición española y al moderantismo. Esto fue posible gracias a que el propio Cánovas del Castillo era un político experto y un hombre pragmático que pensaba que las estructuras sociales españolas no estaban preparadas para un régimen democrático, así que buscó el consenso entre las élites burguesas, las clases medias y el ejército para lograr su objetivo. Pero el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto provocó la proclamación como rey de Alfonso XII, restableciéndose así la Casa de Borbón en España. Esto dará paso a un régimen de más de 50 años de duración conocido como Restauración o Sistema Canovista, al ser ideado por el propio Cánovas del Castillo. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla se encuentra en nuestra web yucam.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos que aparecen a continuación. Al llegar Alfonso XII a España en enero de 1875, lo primero que hizo fue nombrar a Cánovas del Castillo como presidente del Consejo de Ministros. El nuevo régimen se basaba en una monarquía parlamentaria en la que se turnaban pacíficamente los dos partidos llamados dinásticos según el criterio del monarca y que coincidían ideológicamente en lo fundamental: defensa de la monarquía, respeto hacia las libertades políticas, mantenimiento del orden social, centralismo y representación de los intereses de la burguesía y las élites sociales. Se trataba de los partidos conservador y liberal. El primero fue creado por el propio Cánovas del Castillo. En él se integraban los miembros del antiguo Partido Moderado y la Unión Liberal, y sus bases eran las siguientes: monarquía parlamentaria, libertades restringidas, sufragio censitario, confesionalidad del Estado restaurándose el Concordato de 1851 y proteccionismo económico. El liberal lo dirigía Práxedes Mateo Sagasta y estaba constituido por los antiguos progresistas y constitucionalistas. Aunque difería muy poco del partido anterior, defendía el laicismo, el reformismo, el sufragio universal, amplias libertades y la política librecambista. Y esta era la forma de alternancia en el poder, siendo el sistema por consiguiente un falso régimen parlamentario. Una vez convocadas las elecciones comenzaba el fraude electoral, que funcionaba de la siguiente manera. Se transmitían instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia que elaboraban la lista de candidatos que debían salir, los encasillados. Y esta lista era comunicada a los caciques locales de las áreas rurales, que se encargaban de la manipulación de los resultados electorales mediante amenazas, intimidaciones, falsificaciones del censo o el famoso pucherazo. Por tanto, ambos partidos eran los únicos que accedían al poder y se turnaban en él, sistema conocido por turnismo. Los métodos más habituales de fraude electoral eran los siguientes. Pucherazo, manipulación de votos consistente en guardar papeletas de votación en pucheros que se añadían o se sustraían de la urna electoral a conveniencia del resultado deseado. Lázaros, colocación de urnas en lugares de imposible acceso o manipulación de las votaciones con lázaros, los votos de los fallecidos que resucitaban como el Lázaro de los Evangelios. Y cuneros, candidatos que se inscribían en una circunscripción con la que no tenían vinculación personal o política. Y estos serían unos ejemplos de viñetas humorísticas en las principales publicaciones españolas, haciendo referencia al fraude electoral que estaba ocurriendo en todas las partes del territorio nacional, especialmente en las zonas rurales. El sistema canovista se basaba en la Constitución de 1876. Lo curioso es que esta Carta Magna, que promulgaba el liberalismo doctrinario y era de claro carácter conservador, era compatible con gobiernos de distinta índole, ya que se podían cambiar las leyes sin alterarla. Sus características esenciales eran las siguientes: sufragio censitario, aunque Sagasta aprobó en 1890 durante la regencia de María Cristina el sufragio universal.
soberanía compartida entre las Cortes y el rey, al que se le concedían amplios poderes. Esto significaba la negación de la idea de soberanía nacional porque el monarca tenía derecho de veto absoluto sobre las leyes aprobadas en las Cortes, pudiendo convocarlas o suspenderlas. Cortes bicamerales con un Senado elitista y conservador por derecho propio y un Congreso de los Diputados selectivo. En el Senado estaban representadas las clases poderosas del país y el Congreso lo componían un diputado por cada 50.000 ciudadanos y la legislatura tenía una duración de 5 años. Catolicismo como religión oficial del Estado. El Estado mantenía el culto y no se permitía la manifestación pública de otras religiones. Declaración de derechos que en la práctica fueron muy limitados. Centralismo. Unidad de códigos suprimiendo los fueros vascos y aplicando las mismas leyes en todo el territorio nacional, igualdad fiscal y de jurisdicción, servicio militar obligatorio y administración local. La corona intervenía en la elección de los alcaldes mientras que los concejales eran elegidos por los vecinos. En una primera fase, los conservadores ocuparon el poder y apoyaron toda una batería de medidas que cumplimentaron la ya de por sí conservadora Constitución de 1876. Restricción de la libertad de imprenta, prohibición de la libertad de cátedra en las universidades y establecimiento del sufragio censitario. Por otro lado, lograron toda una serie de éxitos relevantes como la pacificación bélica, finalizando la Tercera Guerra Carlista y sofocando de manera temporal la insurrección cubana, además de adoptar algunas medidas liberalizadoras. En 1881 los liberales accedieron al gobierno y pusieron en marcha una política económica librecambista a la vez que intentaban sofocar el ansia independentista de Cuba con concesiones de carácter político. Pero en 1885 ocurrió un acontecimiento de tal magnitud que podía hacer tambalear el sistema canovista: la muerte prematura por tuberculosis de Alfonso XII. Su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, asumió la regencia encontrándose embarazada del futuro Alfonso XIII, que alcanzaría su mayoría de edad en 1902. Y para continuar con el sistema, Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto del Pardo, por el que se comprometían a respetar el turnismo de ambos partidos y a aceptar la regencia de María Cristina. Este periodo, que duró desde 1885 hasta 1902, supuso la consolidación del régimen monárquico al permitir el afianzamiento del turnismo y abrió paso a una fase legislativa, en especial durante el periodo liberal, en el que se dictaron toda una serie de leyes. El Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Asociaciones, la Ley de lo Contencioso Administrativo y la del Jurado, que permitía el juicio mediante jurados populares, la Ley de Sufragio Universal Masculino, que imponía de manera ya definitiva el sufragio universal, y el restablecimiento de las libertades de cátedra y de prensa. Pero a causa del sistema bipartidista existía toda una serie de grupos que no podían participar en la vida política del país y evidentemente se oponían al turnismo ideado por Cánovas del Castillo. Entre estos grupos opositores destacaron los siguientes: carlismo, catolicismo social, krausismo, republicanismo, movimiento obrero, regionalismo y nacionalismo y otras fuerzas disidentes. Y esta sería una tabla con las tendencias, líderes y apoyos sociales tanto de los partidos que estaban dentro del sistema como de los que estaban fuera del mismo. Vamos a conocer con más profundidad todos estos partidos que estaban fuera del sistema político. Los carlistas estaban divididos entre los partidarios de una nueva guerra y los de la integración pacífica. Los encargados de la conversión del movimiento en partido fueron Cándido Nocedal y Vázquez de Mella, renegando por tanto del antiguo régimen. Pero las disputas internas en torno a la importancia de la religión hicieron que Ramón Nocedal fundase el Partido Católico Nacional de inspiración integrista. Además, se crearon a principios del siglo XX los requetés, unas fuerzas paramilitares que cobraron importancia en la Guerra Civil Española. En 1891 el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum como alternativa al movimiento obrero. De esta forma, la Iglesia promovió la creación de círculos católicos obreros, los precedentes de los sindicatos católicos obreros, como por ejemplo la Unión de Sindicatos Católicos Obreros. En 1876, Francisco Giner de los Ríos fundó la Institución Libre de Enseñanza, un movimiento formado por un grupo de profesores universitarios que intentó una regeneración del país a través de la educación de las masas, dentro de una línea innovadora que había surgido con el krausismo. A pesar del fracaso del sexenio revolucionario y de la pérdida de sus principales líderes, los republicanos fueron capaces de replegarse en torno a la Unión Republicana.
Otros partidos de corte similar fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que reclamaba la separación entre Iglesia y Estado, y el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, que defendía la participación republicana en el sistema monárquico. El movimiento obrero español emergió con fuerza en el sexenio democrático, amparado en la libertad de reunión y de asociación. Las dos corrientes ideológicas fueron el anarquismo y el socialismo. Empezamos con el primero. Gracias a la comentada ley de asociaciones, el anarquismo salió de la clandestinidad e irrumpió espectacularmente, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1881 nació la Federación de Trabajadores de la Región Española, y aunque su política fue moderada, debido a que el gobierno identificó el anarquismo con unos sucesos acaecidos en el campo andaluz, su peso fue disminuyendo hasta desaparecer en 1888. Su declive estuvo influenciado por la represión gubernamental debido a los actos perpetrados por un grupo violento llamado La Mano Negra, que cometió asesinatos e incendios de cosechas y edificios. El anarquismo tenía unos componentes revolucionarios, colectivistas, apolíticos y contrarios al Estado, que además estableció vínculos con el republicanismo. Durante la década de 1890 se radicalizó y cometió varias acciones terroristas que impactaron en la sociedad, como por ejemplo la bomba del Liceo de Barcelona con 20 fallecidos, los atentados de la procesión del Corpus en Barcelona con 12 víctimas mortales y el asesinato de Cánovas del Castillo a cargo de un anarquista italiano. Como contrapartida, el gobierno emprendió una fuerte represión contra estos grupos. Prueba de ello fue el proceso de Montjuic, mediante el cual se ejecutó a 5 anarquistas. Esta dura represión desmontó el movimiento y no fue hasta 1910 cuando volvió a surgir con fuerza al fundarse la Confederación Nacional del Trabajo, una agrupación sindicalista que obtuvo muchos adeptos entre los jornaleros agrarios andaluces y los obreros industriales catalanes. En un principio el socialismo tuvo menor apoyo que el anarquismo en España, centrándose en Madrid, Asturias y País Vasco. Pablo Iglesias fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español y en 1886 se creó el semanal El Socialista, su órgano de expresión, que contó con la Unión General de Trabajadores como central sindical con el objeto de mejorar las condiciones obreras. Aunque con una postura menos radical que el anarquismo, el socialismo también se caracterizó por su ideología colectivista, anticlerical y antiburguesa. A pesar de que en sus orígenes se trató de un movimiento minoritario, el socialismo experimentó un espectacular auge a principios del siglo XX, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1910 Pablo Iglesias logró un escaño en el Congreso de los Diputados. El regionalismo y el nacionalismo también tuvieron gran importancia en Cataluña, País Vasco y en menor medida Galicia y Valencia. El catalanismo surgió después de las transformaciones socioeconómicas ocurridas en Cataluña a partir del último tercio del siglo XVIII. La Renaixença fue un movimiento cultural surgido sobre 1830 que trataba de recuperar la lengua y cultura catalanas después de siglos de decadencia respecto al castellano. Y como antítesis del centralismo de Cánovas del Castillo, Valentí Almirall fundó el Diari Català, el primer periódico escrito íntegramente catalán, y el Centre Català, primera organización política que exigió una mayor autonomía para Cataluña. En 1885, Almirall y otros intelectuales entregaron a Alfonso XII el Memorial de Agravios, un manifiesto en el que la burguesía catalana pedía medidas proteccionistas contra el librecambismo liberal. 2 años después se creó la Lliga de Cataluña para defender el derecho catalán frente a las tendencias uniformadoras del Código Civil de 1889. Esta entidad acabó por convertirse en la Unió Catalanista, liderada por Enric Prat de la Riba, y que agrupó a diversas tendencias del nacionalismo. Precisamente la Unión Catalanista fue la que redactó el documento Las Bases de Manresa, el acta de nacimiento del catalanismo político, al menos de raíz conservadora. El siguiente paso fue la creación del primer partido nacionalista catalán, la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. Este partido, que unía a burgueses y campesinos, defendía un programa conservador y reclamaba una mayor autonomía política. Ya años más tarde se creó una coalición de partidos, la Solidaritat Catalana, en respuesta a la promulgación de la Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la jurisdicción militar las ofensas a la nación, el ejército o la bandera, y que obtuvo un importante éxito en los comicios de 1907. Algo similar a Cataluña sucedió en el País Vasco. Las transformaciones socioeconómicas de los últimos años, unidas a una corriente antropológica que ofrecía una visión legendaria de los vascos como una etnia diferenciada, empezó a calar en diferentes partes de la sociedad. Debido a la creciente industrialización de la zona, desde 1860 una abundante mano de obra del resto del territorio español empezó a migrar al País Vasco. Si a ello unimos el darwinismo social imperante en la época, se empezó a cuajar un planteamiento racista y xenófobo entre determinadas clases elitistas vascas.
Pero el empuje final del nacionalismo lo dio la Tercera Guerra Carlista, que supuso la derrota definitiva del carlismo y la abolición de los fueros en 1876. La unión de estos hechos permitió que el discurso nacionalista conservador, tradicionalista, religioso y racista de Sabino Arana calase entre la burguesía y el mundo rural. En 1895 Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco, de claro tinte independentista. Para él era fundamental mantener la etnia y cultura vascas al margen de la influencia española, empleando el término maqueto para referirse despectivamente a los inmigrantes del resto de España que habían ido al País Vasco. Ya tras el fallecimiento de Arana, las posturas del PNV se suavizaron, originándose dos grandes corrientes: los que estaban a favor de la independencia vasca y aquellos que abogaban por una autonomía similar a la que promulgaba el catalanismo. Al contrario que en Cataluña y País Vasco, en Galicia no había una burguesía industrial al tratarse de un territorio con unos bajos índices de desarrollo. Por eso el origen del Rexurdimento se debió más bien a iniciativas culturales como la de Rosalía de Castro y Manuel Murguía, que intentaron recuperar las tradiciones gallegas. En 1889 Murguía fundó la Asociación Regionalista Gallega, una organización política de carácter liberal, y de esta se escindió posteriormente una corriente más tradicionalista liderada por Alfredo Brañas. En Valencia el fenómeno regionalista fue más tardío y minoritario. Constantí Llombart creó los Ratpenat, una sociedad cultural dedicada a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de la lengua y cultura valencianas. Y políticamente hablando se fundaron posteriormente Valencia Nova y Unió Valenciana Regionalista. Y por último hablaremos de otras fuerzas disidentes. Dentro del seno de los partidos dinásticos también surgieron elementos discrepantes que fundaron partidos como el Partido Democrático Monárquico de Segismundo Moret o la Unión Católica. Y vamos a tratar el desastre del 98, un hecho fundamental que sucedió en esta época y que hemos desarrollado aún más en otro vídeo. A finales del siglo XIX a España tan solo le quedaban las siguientes posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y unas islas del Pacífico Occidental: Guam, Marianas, Palaos y Carolinas. Debido al declive político, económico y social del país, tarde o temprano era inevitable su pérdida por diversos motivos. Decadencia de los imperios tradicionales. Después de la Conferencia de Berlín, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, con el fin de solventar los problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su partición, tanto España como Portugal tuvieron serias dificultades para poder controlar sus territorios de ultramar. La crisis interna. El sistema político vigente era inoperante para buscar una solución al problema de las colonias. En Cuba fue donde se notó más este hecho, algo muy preocupante ya que la isla era una fuente de ingresos de vital importancia para el país. Descontento de las clases criollas. En Cuba, desde 1837, las leyes le otorgaban el poder absoluto al capitán general de la isla, dejando de lado las élites criollas. Y el surgimiento de una nueva potencia. Estados Unidos ejercía cada vez más poder en la zona y una mayor participación en la economía cubana. De hecho, apoyaron económicamente a los independentistas. Todo esto provocó que en 1895 se iniciase el definitivo conflicto entre España y Cuba, que acabaría con la independencia de la isla. El enfrentamiento militar contra Estados Unidos derivado de la insurrección cubana de 1885 trajo consigo la derrota y condujo a la crisis de 1898. España perdió mediante el Tratado de París las colonias más importantes que poseía: Cuba, Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas. A este hecho se le conoce como el desastre del 98. La raíz de todo se remonta al Grito de Yara, un manifiesto promovido por Manuel Céspedes que dio origen a la Guerra de los 10 años. Este conflicto bélico hispano-cubano se solventó momentáneamente con la Paz de Zanjón, pero ninguna de las reformas que hizo el gobierno español lograron parar el independentismo cubano. Ya en 1895 el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí, protagonizó un segundo levantamiento en 35 localidades cubanas, el Grito de Baire. Esta insurrección se propagó rápidamente por toda la isla bajo la batuta de Antonio Maceo y Máximo Gómez. Cánovas del Castillo envió al general Arsenio Martínez Campos para sofocar la sublevación, pero al no conseguirlo lo reemplazó por Valeriano Weyler, que, aunque aplicó mano dura, tampoco logró aplacarlo. La política con respecto a los insurrectos dio un giro de 180 grados cuando los liberales accedieron al poder. Estos les concedieron más autonomía y equipararon los derechos entre peninsulares e isleños, pero tampoco consiguieron frenar la insurrección. Es más, se extendió a Filipinas de la mano de José Rizal.
En 1897, William McKinley accedió a la presidencia de los Estados Unidos y reivindicó intereses estratégicos y económicos en las colonias españolas. Y el 15 de febrero de 1898, el acorazado Maine fue enviado para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses durante las revueltas cubanas contra España, pero explotó matando a 260 soldados norteamericanos. Las causas de la explosión no quedaron claras, seguramente fue una operación de falsa bandera, pero la opinión pública de los Estados Unidos, avivada por las proclamas incendiarias de la prensa amarilla, culpó a España, y así se inició la guerra hispano-estadounidense, que duró escasamente 3 meses. En ellas las tropas norteamericanas derrotaron con facilidad a las españolas en Santiago de Cuba y Cavite, obligando al gobierno español a firmar el Tratado de París. Mediante él, España tuvo que aceptar la independencia de Cuba, cediendo además las islas de Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos. El resto de las posesiones españolas del Pacífico fueron vendidas al Imperio Alemán mediante el Tratado Hispano-Alemán, a cambio de 25 millones de pesetas. Estas fueron las Islas Marianas, excepto Guam, Islas Palaos e Islas Carolinas. Y de esta forma España perdía sus posesiones de ultramar y comenzaba una etapa en la que debía asumir un rol secundario en el contexto internacional. A pesar de la pérdida de las colonias de ultramar, la economía no sufrió tanto como se esperaba. La industria nacional se recuperó y la restauración y el turismo se mantuvieron. Por eso el desastre del 98 fue más bien una crisis moral e ideológica que provocó un enorme desencanto y frustración entre la población. Los campos más afectados fueron los siguientes. El intelectual. En esta época surgió una fuerte corriente denominada regeneracionismo, cuyo mayor exponente, Joaquín Costa, defendía la necesidad de regeneración de España acabando con la corrupción mediante la mejora de la situación del campo y el aumento del nivel educativo y cultural. Otros intelectuales destacados fueron Ramiro de Maeztu y Ricardo Macías Picabea. Y además marcó la obra de los autores pertenecientes a la generación del 98, ya que todos ellos analizaron la situación de España bajo una perspectiva crítica y pesimista. Este ansia de cambio también afectó a la política ejercida durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII, al intentar solucionar los problemas sociales existentes así como el atraso del país. A nivel internacional hay que destacar que otros países se lanzaron a la carrera imperialista en África, Asia y el Pacífico. Y también afectó a nivel unitario. Los nacionalismos periféricos se intensificaron, en especial el vasco, ya que estos interpretaron el desastre del 98 como la prueba palpable de la decadencia de España y de la necesidad de separarse del país. Y por último vamos a ver unos datos significativos mediante una serie de mapas. La inmigración española durante el siglo XIX fue de la siguiente forma. El oeste y la cornisa cantábrica a América principalmente, el este a Europa y el sur a África. En el mapa de población destacan las provincias periféricas como las más pobladas del país, a excepción de Madrid. El despoblamiento de la España interior empezaba a ser ya un hecho palpable. Las grandes compañías extranjeras estaban centradas sobre todo en la cornisa cantábrica y en el sur peninsular, Andalucía y Murcia. Estas eran las zonas más ricas en minerales. Y la producción metalúrgica y siderúrgica tenía dos grandes focos, Asturias y el País Vasco. Además había un tercer foco en Málaga. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues vamos a verlas. La Restauración fue un régimen que duró más de 50 años abarcando el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII. En un primer periodo, mediante la alternancia política, el turnismo, se consolidó un régimen constitucional y parlamentario. Sin embargo, nunca fue una verdadera democracia al amañarse los resultados electorales. El desastre del 98 dio paso a un segundo periodo de crisis que duraría todo el reinado de Alfonso XIII y que estudiaremos en un vídeo posterior. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.